imagen. ¿Se está filmando? Buenos días. ¿Me pueden avisar, por favor, si escuchan bien? Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, se escucha perfecto. También se escuchan algunos audios de algunos participantes que están encendidos. Bien, muchas gracias. Sí les vamos a pedir, por favor, que desactiven el audio, así no exista ningún tipo de interrupción en la charla. De todas maneras, cuando se termine el taller, podemos contestar las dudas que surjan, ¿sí? Bueno, muy buenos días de nuevo. Vamos a empezar con la actividad de esta semana, que es muy especial porque celebramos la Semana de la Fonoaudiología. Y como hoy nos hemos planteado a realizar una charla que se llama Hablemos un poco de tartamudez. Tengo el gusto de estar acompañada con la licenciada Cas Mulelia, licenciada en Psicología, con quien trabajamos en conjunto los tratamientos de niños que presentan disfluencias o tartamudez. Mi nombre es María José Nóbrega, soy licenciada en Fonoaudiología del Hospital CEPSI Eva Perón. A ver, un momentito. Ahí está. Bueno, más que nada, nosotros lo que queremos es brindarles información sobre la temática de la tartamudez y la disfluencia, pero más que transmitir conceptos, queremos que se dé una charla donde intercambiemos ideas, opiniones, sugerencias y podamos responder algunas consultas que surjan. Más que nada va a ser una concientización y sensibilizar sobre la temática y el impacto que tiene la disfluencia, demostrando las consecuencias psicosociales en la vida cotidiana de un niño. Bien, para empezar, como para saber qué significa un niño con disfluencia y o tartamudez, tenemos que tener bien en claro ciertos conceptos, como por ejemplo la fluidez. Se la denomina como una función del habla que nos permite hablar en forma continuada a una velocidad constante, con ritmo, suavidad y continuidad. Tenemos que entender bien que esta fluidez puede estar interrumpida, ¿no es cierto? Ahí está. Puede estar interrumpida, como les decía, y pueden iniciarse los denominados trastornos de la fluidez. Esto puede suceder en las etapas desde la disfluencia hasta la tartamudez en desarrollo. Es importante saber también que es una habilidad que toda persona posee y se desarrolla hacia entre los 7 u 8 años. Es un parámetro del lenguaje, pero razón por la cual, digamos, es el estudio específico de la fonoaudiología. Vamos a ver un poquito de qué se trata la disfluencia. Decimos que es la alteración de la fluidez verbal caracterizada por rupturas comunes y vacilaciones debido a incertezas en el planeamiento lingüístico de palabras conocidas y de usos de frases complejas para la edad de un niño.
vamos a hablar un poquito sobre las disfluencias típicas, que son disfluencias comunes. Algunas características es que se mantienen entre 6 a 10 semanas aproximadamente esa disfluencia, tienden a desaparecer gradualmente, se manifiestan alrededor de los 2 años y medio a 3 años y medio. El niño no es consciente de esa dificultad que está pasando en ese momento y no se observa ningún tipo de tensión ni evitación. Vamos a ver ahora un poquito cuáles serían ese tipo de disfluencia. Son las vacilaciones. Las vacilaciones se refiere a cuando uno duda en decir una palabra. Las pausas son los silencios con sonidos o sin sonidos que se realizan entre una palabra y otra. Los silencios son más largos en sonidos. También hablamos de interjecciones que equivalen, digamos, a oraciones que expresan un sentimiento, una llamada energética, como por ejemplo, les voy a hacer un modelo. Hola, ¿sí? Es un mensaje con mucha energía que demuestra el niño. Las prolongaciones finales, que son los alargamientos de los sonidos finales, como por ejemplo, voy al patio, ¿sí? Repeticiones de sílabas, quiero mi pelota. No pude, pero no me pude conectar. Pero... Repeticiones de palabras, quiero mi pelota. Hola, por favor, ¿pueden desactivar el micrófono? ¿Está activado alguien ahí? Andrés. Bien, seguimos entonces en repeticiones de palabras, como por ejemplo, quiero mi pelota. Repeticiones de frases cortas, quiero mi pelota, quiero mi pelota, quiero mi pelota, ¿sí? Ahí. Bien. Antes que nada, esas son algunas características, quería resaltar, son algunas características de las disfluencias típicas que son muy comunes en el niño, que está en desarrollo, su función lingüística y su habla. Esas disfluencias ocurren durante el periodo de la adquisición y el desarrollo lingüístico. Y sucede cuando el niño busca o usa dos palabras al mismo tiempo como recursos para evocar o para organizar pensamientos, ¿sí? Comúnmente los movimientos articulados no están desarrollados adecuadamente, entonces es posible que realicen también o se inicien algunos trastornos articulatorios. Ahora vamos a pasar un poquito a hablar sobre la tartamudez en desarrollo. La Asociación Americana de Psiquiatría, en el DSM-5, no la considera a la tartamudez como un trastorno emocional, sino que la clasifica dentro de los trastornos del neurodesarrollo como un trastorno de la comunicación. La describe también como un trastorno de la fluidez que debe iniciarse necesariamente en la infancia. Y dice así: trastornos en los patrones normales del habla y fluidez que interfieren con las adquisiciones normales,
Cuando las rupturas incontrolables en la continuidad, la velocidad y la facilidad del habla son inapropiadas para la edad y persisten a través del tiempo. Con respecto a los factores o agentes, las causas de esta tartamudez en desarrollo, podemos hablar de factores predisponentes. ¿A qué me refiero cuando hablo de factores predisponentes? De que podemos clasificarlos como genéticos, y quiero recalcar que en realidad no se hereda la forma de hablar en sí. Lo que se hereda es la predisposición a desarrollar esa tartamudez, ¿sí? Eso sí me gustaría que lo tengan bien en claro. También otro factor son propios del niño, me refiero a lo neurobiológico, a los aspectos conductuales, al aspecto lingüístico, a la función temperamental. Y en cuanto a los ambientales, tiene que ver con la relación que hay entre la familia, la escuela y la disfluencia o tartamudez. Se las relacionan con el ámbito familiar, social y escolar. Algunas de las características que tienen inicio entre los 2 años y medio a 3 años y medio aproximadamente, se instala antes de los 11 años, es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que no tiene solamente una causa, ¿no es cierto? No hay una causa que podamos atribuir al inicio de la tartamudez en este niño. Repeticiones, prolongaciones, bloqueos, comportamientos secundarios, se refiere cuando manifiesta algún esfuerzo físico, mental o emocional, sentimientos que van desarrollando la persona a medida que va conviviendo el niño con el proceso, con la etapa de la tartamudez. En la tartamudez el niño ya es consciente de su dificultad. También podemos encontrar trastornos articulatorios, trastornos fonológicos que acompañan a los bloqueos. Se da más en varones que en mujeres. Y es un trastorno funcional, o sea que no obedece a una lesión orgánica o patológica del sistema nervioso, sino que determinadas estructuras que tienen el control de la fluidez están alteradas en su función y su estructura. Y es dinámica también porque evoluciona con el tiempo, agravándose de a poco. También es cíclica, quiere decir que un día puede aparecer ese bloqueo, puede ser muy notorio, al otro día no, una semana sí, otra semana no, por eso se lo denomina también como una característica cíclico. El factor hereditario que ya hemos hablado y especificado de que no solamente es importante enfocarnos si hay un familiar directo con algún trastorno en la fluidez del habla, sino también podemos encontrar ciertos familiares más lejanos que hayan tenido o hayan pasado por algunas dificultades articulatorias, trastornos en el lenguaje, tartamudez, entre otras. Sí es importante saber también que no es emocional ni psicológica. ¿Cuáles serían? Repeticiones de sonidos, sapo, repeticiones de sílabas, sapo, repeticiones de palabras, quiero, quiero mi pelota, repeticiones de segmentos de frases, quiero mi pelota, quiero mi pelota, quiero mi pelota, prolongaciones, quiero mi pelota. ¿Sí? Esos son algunos ejemplos. Bloqueos, ¿cómo estás? Aumento de tensión,
Cuando hablo de aumento de tensión, eso nosotros podemos observar tanto en los órganos fonoarticulatorios o en lo que es la musculatura, en toda la zona del cuello, zona de la cara. Compromiso corporal. A medida que aparece el bloqueo, el niño o la persona puede mover la cabeza, puede mover la mano, el brazo. Aumento o disminución de volumen de la voz, puede suceder, también es muy común. Y la fonación con esfuerzo, que tenemos que tener muchísimo cuidado de que no ocurra una futura disfonía. Como verán, todo está relacionado con demasiada tensión. Les quiero mostrar un poquito un video sobre mitos o algunos pensamientos que pueden llegar a tener sobre el significado de tartamudez. Me parece que es porque no hemos compartido pantalla de video. Vamos a Zoom. Sí. Compartir. Compartir pantalla. Vamos a video.
Bien, bueno, es un video que lo quería compartir un poco con ustedes y lo saqué de la Fundación Española de Tartamudez, en donde nosotros recibimos muchísima información bastante actualizada y científica. ¿Cuándo debemos hacer una consulta con el especialista? La intervención temprana es fundamental, ¿no? Ya que va a determinar el éxito terapéutico y un pronóstico favorable, mejorando la calidad de vida del niño. Sí es importante sugerirles de que consulten con profesionales especializados en la problemática para que no pierda ningún tipo de tiempo el niño, porque es tan valioso esa etapa, y que si no se lo trabajamos en esa etapa que es muy importante después, cuesta muchísimo llegar a que el niño pueda aceptarlo de cierta manera, a convivir con este trastorno en la fluidez del habla, que es la tartamudez. Ahora vamos a hablar, Bueno, te doy el lugar a vos. Buenos días, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Lilia Casmus, soy psicóloga, trabajo en esta institución, CEPSI. Muchísimas gracias por participar de este taller, de este encuentro, que tiene como objetivo el poder socializar y sensibilizar sobre esta problemática. Como bien lo expresó la licenciada Nóbrega, la disfluencia se clasifica dentro de un trastorno del neurodesarrollo y de la comunicación. No es un trastorno psicológico ni emocional, pero esta problemática tiene una alta incidencia en los procesos psicológicos y sociales. Los factores psicosociales son determinantes para poder comprender las vivencias emocionales que transita un niño con disfluencia, ¿no? El descubrimiento de la disfluencia, ¿más fuerte? Bueno, el descubrimiento de la disfluencia se realiza siempre en un contexto social. Un niño de 2 a 5 años no es consciente de su dificultad en la fluidez, sino él percibe cierto malestar, o puede ser cierto sufrimiento dentro del contexto familiar, pero recién cuando el niño ingresa en el proceso de escolarización, ahí empieza a visualizar el impacto que tiene en un otro, ya sea un profesor, un compañero, un par, la dificultad en la falta de la dificultad de la fluidez en el habla, ¿no? Entonces empieza a percibir esa mirada negativa de un otro. Esto, a medida que pasa el tiempo, puede afectar al niño a nivel psicoafectivo y también a nivel social, ¿no? Manifiesta, ¿este paso? Sí. Ahí está. Bueno, puede presentar en algunos casos, en algunos niños, baja autoestima, ¿no? Empieza a tener conductas evitativas, de protección, como un mecanismo de defensa para evitar el displacer que le causa este sentimiento de frustración y angustia por la falta de fluidez en el alma, ¿no? El tema de la son propensos a tener cierta vulnerabilidad en relación a la problemática de salud mental, pueden presentar trastornos de ansiedad, cuadros depresivos, fobia social. Todo esto va a estar condicionado, digamos, por la personalidad del niño y también por los recursos intrapsíquicos que cuentan para poder afrontar estas diferentes situaciones de la vida cotidiana, ¿no? A nivel social, pueden ser víctimas de situaciones de bullying escolar, de discriminación y presentar algunas dificultades de integración social.
es fundamental para abordar esta problemática de salud, es realizar un trabajo transdisciplinario, ¿no? El médico pediatra es el que detecta y deriva, ya que es el médico que conoce la historia evolutiva, la historia familiar, la historia de salud del niño, quien deriva a la fonoaudióloga, que es la especialista en trabajar estos trastornos del habla. Tiene que ser una fonoaudióloga especialista en difluencia, es quien va a hacer la prevención, va a detectar, va a evaluar, va a diagnosticar y va a realizar el tratamiento, ¿no? Otro importante, trabajar con la institución educativa, realizar intervenciones a nivel psicoeducativo en el marco escolar, ya que el impacto, ¿no? Psicosocial va a estar condicionado de cómo la escuela valore las diferencias individuales y también cómo se respete los derechos del niño con difluencia. Es importante que todos los actores sociales de la comunidad educativa, tanto profesores, directivos, personal administrativo, e incluso los compañeros, acompañen este proceso de concientización y de sensibilización sobre la temática, ¿no? Es importante brindar toda la información, ¿no? Sobre el tema a la institución, porque de esta manera vamos a ir erradicando mitos y prejuicios en relación al tema. Es importante socializar, digamos, que la difluencia no tiene ninguna relación con la capacidad cognitiva, ni con el coeficiente intelectual del niño, tampoco tiene relación con trastorno de personalidad o problemas psicológicos, aunque algunas conductas del niño con difluencia puede estar condicionada, digamos, por todo lo que está transitando y pasando, ¿no? Es importante el rol del docente en este proceso de acompañar, ¿no? Toda la aceptación en el grupo de pares del alumno, porque esto ayuda bastante en el hecho de reducir situaciones de bullying, de acoso escolar y también de castigar socialmente al niño, ¿no? Es fundamental la actitud y el comportamiento tanto del docente como del alumno, digamos, para tratar de reducir, favorecer o no ciertas implicancias a nivel psicoemocional y psicosocial que puede estar atravesando el alumno. Obviamente el ámbito escolar es un lugar propicio, digamos, para trabajar en educar en valores, también respetar las diferencias individuales y favorecer el proceso de inclusión de este niño a la institución educativa. Se nos pasaba antes. Bueno, a nivel importante, trabajar también con la familia, muy importante, que se va a dar dentro del marco psicoterapéutico. Es importante orientar y asesorar a la familia del niño con difluencia, evacuando todas las dudas, todas las inquietudes en relación al tema. Ok, más fuerte, bueno. En relación al tema, también se realiza el apoyo y la contención emocional y el acompañamiento, ¿no? En todo este proceso de aceptación de la problemática de salud de su hijo. Se ayuda a orientarlo en racionalizar, ¿no? Todas esas vivencias en relación a la difluencia que vivencia con sus hijos, ¿no? Se les brinda herramientas cognitivas y emocionales para reducir o evitar la respuesta emocional en relación a la difluencia de su hijo. Obviamente que esto no es fácil, a los papás les afecta, les moviliza emocionalmente, y algunos papás pueden sentir impotencia en el sentido de que no pueden ayudar a su hijo a la remisión de estas sintomatologías y síntomas o a resolver el problema que está transitando. Pero es fundamental este proceso de aceptación
para ayudar y favorecer este proceso, y también es importante para ayudar a contener al niño que presenta esta problemática, ¿no? Lo importante también es trabajar y modificar esas actitudes, creencias o sentimientos en relación al niño con influencia, tratar de reducir el estrés dentro del ámbito familiar, tratar de no estar con el tema, ¿no?, de la influencia permanentemente, para evitar la presión hacia el niño, ¿no?, en el momento que tiene que hablar. Es importante también el hecho de que respetar el tiempo de habla del niño, ¿no?, y su modalidad. Cuando el niño se exprese, se comunique, es importante que los papás puedan mirar los ojos, ¿no?, establecer un contacto visual, escucharlo empáticamente, de manera comprensiva, respetando su tiempo, ¿no? Y hacerlo de forma natural, ¿no? Poniendo énfasis no solamente en el modo en que lo hace, sino puntualmente en el contenido del mensaje, qué es lo que el niño quiere transmitir, qué es lo que el niño quiere comunicar en relación a la temática o a lo que él quiere expresar, ¿no? Y no poner el foco en cómo lo realiza. También se trabaja en establecer, digamos, conductas saludables en relación, ¿no?, en relación a estilos de crianza, en relación, digamos, a no sobreproteger al niño, a no tener conductas permisivas, ni tampoco tener conductas exigentes en relación al niño, ¿no? Potenciar todas las cualidades, capacidades y potencialidades que tiene el niño, y no poner foco o poner la mirada exclusivamente en su falta de fluidez. Después, bueno, eso, el trabajo con el niño, cuando se realiza, bueno, es importante trabajar los aspectos emocionales, cognitivos, sociales. Es fundamental trabajar la autoestima, ya que estos niños vivencian todas estas situaciones emocionales y sociales, que en gran parte son negativas, pueden afectar la autoestima del niño, su autovalía. Por lo tanto, empiezan a construir una imagen negativa de sí mismo, ¿no? En relación al nivel cognitivo, ¿no?, estos niños tienen pensamientos recurrentes, ¿no?, y repetitivos, en base a que van a fallar, en base a que se van a bloquear, a base a que van a tener dificultad en el habla, y constantemente esos pensamientos son automáticos, ¿no?, y que generan mucha presión y mucha tensión en el niño, ¿no? Y eso es contraproducente porque le genera más ansiedad. Tratan de tener esa conducta evitativa, defensiva, de tratar de no participar, de no hablar, de no socializar, digamos, y es un círculo vicioso que se retroalimenta, ¿no? A mayor tensión, a mayor bloqueo, mayor ansiedad, ¿no? Se trabaja en fortalecer las habilidades psicosociales del niño, también en potenciar la inteligencia emocional, puntualmente los aspectos del autoconocimiento, automotivación, empatía, ¿no?, pensamiento positivo, etc. Y acá también es importante, tanto en la familia como en el niño, aceptar la dificultad que están atravesando, porque es muy importante que el niño se pueda empoderar, ¿no?, en ese lugar de decir, es mi manera de hablar, yo hablo así, es mi modalidad, mi característica en el habla, ¿no? Porque de esta manera poder mejorar la calidad de vida del niño en ese sentido, porque va a favorecer una mejor adaptación a su contexto, a su medio. No sé, a ver qué... Bueno.
y en ambos, tanto en la familia como en el niño, es importante el proceso de aceptación de la problemática, porque de ese modo también disminuye la ansiedad, disminuye la angustia, y esto va a favorecer a que el niño tenga una mayor fluidez. Y también acá, trabajando con el niño, es importante, y en la familia también, ampliar ese umbral de tolerancia a la frustración, ¿no? Ellos tienen mucha ansiedad en relación a que desaparezca el síntoma, y más condicionado, digamos, por la característica de la disfluencia, que es cíclica, dinámica, ¿no? Y puede pasar una semana, 2 semanas, un mes, hasta más tiempo, sin disfluencia, y piensan, digamos, que se han recuperado completamente, y quizás no es así, ¿no? Entonces es importante el aceptar de que pueden surgir situaciones que puedan tener disfluencia, y bueno, y aceptarla y vivirla de esa manera, de manera natural, ¿no? Bien. Sí, la aceptación es un proceso que lleva su tiempo, y yo siempre les sugiero a los papás que debemos respetar ese tiempo, respetar ese momento, respetar esa etapa, que es como una etapa más de la vida del ser humano. Como se darán cuenta, es un tratamiento que realizamos con una mirada holística más que nada. Bien, vamos a brindarles algunas herramientas para los papás, como por ejemplo hacer lo mismo que hace cuando escucha a un niño que habla fluido. Esto se trata de lo que la licenciada hablaba anteriormente, de naturalizar la dificultad que tiene este niño y enfocarse en el contenido y no en la forma o en la manera que transmite el mensaje. Mantener la calma y escuchar con atención lo que el niño tiene para decir. No es lo mismo cuando una mamá o un papá le dice al niño: espera, tranquilo, tranquilízate, toma aire, respira. Porque en realidad ellos, las personas que transitan una etapa disfluente, son tranquilos, respiran bien, sino que el problema pasa por otro lado. Quizás el oyente es el que siente eso de incomodidad, de la ansiedad de que termine rápido la frase, no respira bien, entonces como que el oyente pide algo que él mismo vive. Interesarse en lo que está diciendo el niño, no importa más que el contenido que la forma, ya lo habíamos hablado anteriormente. Si el niño se muestra apurado, hay que decirle: tengo tiempo y quiero escuchar lo que tienes para decir. Trate de proveerle situaciones donde pueda vivir experiencias positivas del habla. Siempre vamos a demostrarles y a festejar de cierta manera todas las virtudes que tienen las características del habla en el niño, ¿no? Evitar discutir delante del niño sobre los aspectos de su habla. Esta es una característica también, una sugerencia muy importante, porque se ve realmente que los papás por ahí no se dan cuenta que el niño, por más que esté jugando, escucha todo lo que hablan, lo que habla el adulto, y puede llegar a resultar de manera negativa o influenciar de manera negativa en el niño. Entonces, eso sí, hay que trabajarlo con mucho cuidado, hablarlo con mucho cuidado. Tampoco le sugerimos que no se hable. Hay que hablar sobre el tema. La concientización es una etapa de inicio en el tratamiento, es muy importante, y las fonoaudiólogas son las encargadas en brindarles herramientas de cómo hablar y hacer natural esta dificultad que pasa el niño en el momento, ¿no? Evitar usar la palabra tartamudez para describir el habla de su hijo, cuando habla con él o con cualquiera.
repetir el contenido de la expresión que escucha el niño. Tenemos que ser muy cuidadosos en no presionarlo con el tiempo, ¿sí? El tiempo es algo fundamental y necesario para el niño disfluente. No darle indicaciones de cómo va a hablar, ¿sí? Y usted debe hablar lento, esperar turno, no le interrumpa, no le termine la frase, hablar el tema con naturalidad, ¿sí? Bien. Bueno, nosotros lo que hemos intentado más que nada es brindar la información para que vayan teniendo un poquito más claro sobre el tema de tartamudez y influencia. Espero que les haya sido útil y estamos a la espera de las consultas o dudas que tengan. Por favor, si pueden escribir o activar el audio y respondemos a la brevedad. En el chat, vamos a ver las preguntas para ir leyendo. ¿Qué tiempo lleva el tratamiento de la disfluencia? Bien, ¿qué tiempo lleva el tratamiento? El tiempo del tratamiento de disfluencia. Bien, ¿eso quién pregunta? ¿Sabe el nombre? Así lo saludo. Silvia. Acá está, Silvia, buenos días. Muy buena tu pregunta. Va a depender de la edad del niño y de la edad de la tartamudez. Son 2 edades diferentes. No es lo mismo que llegue al consultorio un niño de 7 años cuando empezó con la tartamudez o el bloqueo hace 1 año, de que puede llegar también a un niño de 5 años con una edad de tartamudez de 4 años, ¿sí? Está relacionado, digamos, a esas edades, así que va a depender también de los síntomas y cómo el niño lleva conviviendo con esa tartamudez. Es importante que sea con el tratamiento de la manera más precoz posible, ¿no? Cuando aparezcan los primeros síntomas, consultar. Sí, siempre que ustedes noten, yo siempre digo que los papás son los mejores observadores del mundo, conocen más que nadie a sus niños y ustedes se dan cuenta cuando hay algo que no está sucediendo como uno generalmente escucha o nota el mínimo síntoma. Sí es importante que realicen la consulta para un inicio de una evaluación en donde se les puede informar si es necesario o no el tratamiento del niño. ¿Otra pregunta? Si hay otra pregunta, por favor, pueden escribir en el chat. Pueden escribir en el chat o activar el micrófono, el que quiera hablar, y aquí se les va a contestar las preguntas que tengan. Bien, bueno, también queríamos informarles que nosotros realizamos los tratamientos en la semana, estamos a las 14 horas en el Hospital Séptimo Perón y pueden solicitar turno presencial o al 0800, a ver, ya les digo bien el número. A ver, bien. Otra pregunta, Patri Brindún. Buen día, buenos días, Patri. La pregunta es, ¿los niños con FLAP es característico que tengan también disfluencia? En realidad, la disfluencia puede suceder en cualquier niño que tenga alguna alteración en la función orgánica o no. No necesariamente sucede en los chicos con fisuras labial-alveolo-palatinos,
puede suceder como que no. Es una etapa que en realidad lo pasamos todos, nada más que hay niños que se notan más que en otros, y sí es importante saber si hay algún familiar que presente la misma dificultad. Es importante, eso siempre les va a preguntar la fonoaudióloga que usted tuvo la consulta, pero no necesariamente es característico de ningún tipo de niños con alguna patología específica, ¿no? No sé si quieres abordar algo de No, tal fisura. cual. No, está bien, debe ser una mamá que tiene un niño con fisura. Yo trabajo mucho con niños con la familia de fisura nasoalveolo-palatina, y bueno, comparto las apreciaciones de la licenciada, que eso no tiene relación. Alguna puede ser que presente, como no, ¿no? Depende también del antecedente familiar que puede estar transitando o presentando, pero indistintamente, ¿no? Puede o no un niño con FLAC presentar disfluencia, ¿no? En este proceso de desarrollo. ¿Alguna otra pregunta en el chat? ¿O activar el micrófono? A pasar el teléfono. Bueno, para comunicarse con la institución hay un 0800 777 2377. Sí. Bueno, acá preguntan, debe ser más tiempo de tratamiento fonoaudiológico. Quizás en realidad es un trabajo en equipo, si bien el trabajo fonoaudiológico es la base porque somos los especialistas en la comunicación, pero el acompañamiento psicológico es súper importante para brindarles tanto al papá como al niño herramientas específicas, y ustedes puedan aprender a convivir con este trastorno que es un poco complicado de cierta manera para los papás, llevarlo en un proceso o en un desarrollo de la vida del niño, ¿no? Pero sí, lo ideal es trabajar en equipo, no necesariamente una área es más larga, digamos, que la otra, ¿no? Siempre se trabajan en paralelo. Muchas gracias, Karina Silva. Bien, bueno, y les voy a recordar también que mañana hay otra actividad, se llama el rol del fonoaudiólogo en la evaluación de la videofluoroscopía de la deglución, a cargo de la licenciada Andrea Gallardo. La disertación va a ser a las 11 horas, también por el mismo Zoom, así que están invitados, y bueno, cualquier duda que surja, consultas, los invitamos a que se lleguen al hospital. La atención es gratuita, como saben, así que muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la atención.